La muerte de Grigori Rasputin es uno de los misterios más enigmáticos de la historia rusa. Lo envenenaron, le dispararon y lo ahogaron. Pero, ¿realmente murió esa noche? Rasputin, el hombre que desafió el poder y provocó miedo, se convirtió en el objetivo de una conspiración que marcó el fin de una era. Pero, detrás de las versiones oficiales, se esconde un secreto no revelado, algo que pocos se han atrevido a investigar en profundidad. ¿Qué sabía Rasputin que lo hacía tan peligroso? ¿Y por qué su muerte sigue rodeada de tantas teorías? Hoy exploramos el lado oscuro de la historia, donde el poder y el misticismo se entrelazan de maneras inquietantes. Prepárate para descubrir el secreto que cambió el destino de un imperio. Grigori Rasputin, un nombre que resuena en los pasillos de la historia hasta el día de hoy. Pero, ¿quién era en realidad este hombre que muchos consideraban un sanador, mientras que otros lo llamaban demonio? Para algunos, fue el salvador de la Rusia imperial, el que trajo esperanza en tiempos de desesperación. Para otros, fue responsable del colapso de un imperio que ya pendía de un hilo. El misterio de la historia que rodea a Rasputin no reside solo en su muerte, sino en su vida, una vida marcada por enigmas que desafían nuestra comprensión. Rusia a principios del siglo XX vivía al borde del abismo. El imperio estaba envuelto en crisis internas, guerras y una revolución llamaba a la puerta. En medio de este caos aparece Rasputin, una figura mística y carismática, capaz de cautivar a los más poderosos y atemorizar a sus enemigos. Su presencia en la corte imperial fue para muchos un signo de decadencia, pero para la zarina Alejandra, él era la única esperanza de salvar a su hijo. ¿Qué hace que alguien como Rasputin destaque en una sociedad que desprecia todo lo diferente? El misterio que rodea su muerte es tan intrigante como su ascenso al poder. Muchos han tratado de comprender cómo un simple campesino siberiano se ganó la confianza de la familia imperial y mantuvo una influencia tan fuerte sobre ella. La verdad es que Rasputin no era solo un hombre, era un enigma de la historia, uno de esos personajes que parecen marcar el destino de una nación, aunque sea en contra de su propia voluntad. ¿Pero sabía lo que vendría? Su muerte, rodeada de conspiraciones y traiciones, es solo el capítulo final de una trayectoria llena de giros y vueltas. Un hombre que predijo su propio destino, que desafió a los poderosos y que, hasta su último aliento, guardó un secreto. Este es el comienzo de la historia de Rasputin, y a medida que profundizamos en su vida, descubrimos que quizás el verdadero misterio no esté en lo que hizo, sino en lo que sabía. Rasputin nació en un pequeño pueblo siberiano, un lugar donde el frío era tan despiadado como la vida de los campesinos. Su infancia estuvo marcada por la sencillez, pero también por acontecimientos que muchos creen que moldearon su conexión con el misticismo. Desde pequeño demostró una sensibilidad peculiar, una mirada que parecía ver más allá del presente. No era raro verlo deambular por los campos, hablando de visiones y sueños que aterrorizaban o intrigaban a quienes lo rodeaban. La curiosidad de la historia comienza aquí, en un niño que, sin saberlo, ya cargaba con el peso de un enigmático destino. Con el paso de los años, Rasputin empezó a seguir un camino espiritual. Abandonó la vida común del campo y emprendió peregrinaciones que lo llevarían a encontrarse con monjes y líderes religiosos. En estos encuentros, Rasputin desarrolló un carisma magnético, una capacidad de tocar las almas de quienes lo rodeaban. Habló de Dios, de penitencia, pero también de redención. Muchos vieron en él algo especial, casi sobrenatural, mientras otros empezaban a sospechar de sus intenciones. La historia muestra cómo un hombre sencillo, de origen humilde, comenzó a moldear su destino, caminando entre lo divino y lo mundano. Aquí también se construye el enigma de la historia de Rasputin. En su viaje espiritual, llegó a creer que el pecado era una parte esencial de la salvación.
algo que lo diferenciaba de los líderes religiosos tradicionales. Creía que la redención solo podría lograrse después de la caída, una opinión que sorprendió a muchos y lo puso en desacuerdo con la ortodoxia rusa. Este pensamiento radical, combinado con su carisma, convirtió a Rasputín en una figura controvertida desde el principio, alguien que caminaba en la delgada línea entre santo y pecador. Sin embargo, fue esta misma audacia la que le llevó al destino que le esperaba en la corte imperial. Con cada paso, Rasputín atraía más seguidores, fascinados por el misterio que representaba. ¿Cómo pudo un campesino sin educación formal convertirse en un líder espiritual tan influyente? ¿Qué tenía él que los demás no tuvieran? El comienzo de su vida, tan lejos del poder, ya trajo las primeras pistas del impacto que tendría en Rusia y el mundo. El destino de Rasputín se cruzó con el de la familia Romanov de una manera casi sobrenatural. Fue en un momento de desesperación, cuando el zarevich Alexei padecía una enfermedad que parecía no tener cura, que Rasputín surgió como la última esperanza. Llegó a la corte imperial sin pretensiones, pero con la confianza de quien ya conocía su papel en el gran misterio de la historia. Con palabras tranquilas y gestos sencillos, Rasputín hizo algo que ni siquiera los médicos de la época pudieron explicar. Alivió el sufrimiento del heredero al trono ruso. Lo que ocurrió allí, dentro de los muros del palacio, sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. A partir de ese momento, las vidas de Rasputín y la familia imperial quedaron inseparablemente entrelazadas. El zar, y especialmente la zarina Alejandra, llegaron a verlo como un enviado divino. Para ellos, Rasputín no era solo un hombre, sino un salvador que vino a proteger el futuro del imperio. La gratitud y el afecto que la zarina desarrolló por Rasputín trascendieron la mera relación sanador-paciente, y pronto estuvo en el centro de las decisiones más importantes de Rusia. El poder silencioso que ejercía sobre la corte era tan profundo como aterrador para quienes observaban desde afuera. La relación entre Rasputín y la zarina Alejandra se convirtió en objeto de fascinación y especulación. Comenzaron a circular muchos rumores sobre el verdadero papel que desempeñaba en palacio. ¿Era solo un consejero espiritual o algo más? El misterio de la historia rodea estos rumores, que empañaron la reputación de la zarina y alimentaron el odio contra Rasputín. Para la sociedad rusa, era una amenaza para el equilibrio de la monarquía, una fuerza incontrolable que podía, en cualquier momento, llevar al imperio a la ruina. Sin embargo, para la familia Romanov, Rasputín siguió siendo la clave de la supervivencia. La enfermedad de Alexei podía controlarse pero nunca curarse, y Rasputín parecía ser el único capaz de aliviar su dolor. Esto creó una dependencia casi peligrosa. Lo que muchos no sabían era que, mientras el imperio se hundía en la crisis, una revolución silenciosa tenía lugar dentro de las puertas del palacio. Rasputín ya no era solo un místico, sino el centro de un drama político que cambiaría el curso de la historia rusa. La relación entre Rasputín y la zarina Alejandra traspasó los límites convencionales. Para ella, Rasputín no era solo un consejero espiritual. Era un vínculo vital con lo divino, alguien que parecía haber sido enviado por Dios para salvar a su hijo y, por extensión, al imperio. Esta amistad creció rápidamente y el vínculo entre ellos se hizo más estrecho hasta el punto en que Alexandra confió ciegamente en sus palabras. Era como si, en medio del caos político y las crisis de la Primera Guerra Mundial, Rasputín fuera el único ancla que mantenía intacta su cordura. El misterio de la historia revela una confianza inquebrantable que ha generado mucha controversia. Pronto comenzaron a difundirse rumores sobre la cercanía entre Rasputín y la zarina. La aristocracia y el pueblo ruso no veían con buenos ojos el poder que Rasputín ejercía sobre la emperatriz. Surgieron rumores de romance, manipulación y control psicológico. Estos rumores, por infundados que fueran,
alimentaron una creciente animosidad contra él. La zarina, en cambio, no veía más que a un hombre piadoso y piadoso cuyo único objetivo era proteger a su familia. Rasputín, para ella, era un enigma de la historia que nadie más parecía entender. La relación entre los dos alimentó la narrativa de que Rasputín controlaba las decisiones judiciales a través de la zarina. Muchos creyeron que Alexandra, cegada por la devoción, seguía sus órdenes al pie de la letra, lo que le permitió tener una influencia política nunca antes vista. El zar, a menudo ausente, parecía indiferente a esta dinámica, que solo intensificó las sospechas de que Rasputín, con su aura mística, estaba manipulando el destino del imperio. La historia no perdona a quienes ejercen el poder en las sombras, y Rasputín pronto pagaría el precio por ello. Sin embargo, a pesar de los rumores, el vínculo entre Rasputín y Alexandra se mantuvo fuerte hasta el final. La emperatriz, aislada en un mundo de intrigas y traiciones, encontró en Rasputín el consuelo que nadie más le ofrecía. A medida que el imperio se encaminaba hacia el colapso, Rasputín se convirtió en una figura cada vez más central, no solo en la vida de la zarina, sino en la propia historia de Rusia. Pero como todo misterio, esta intensa amistad estaba destinada a terminar trágicamente, con consecuencias que ninguno de los dos podía predecir. Para muchos, Rasputín era más que un hombre corriente. Parecía poseer poderes que desafiaban la lógica y la ciencia de la época. Comenzaron a circular historias de curas milagrosas y predicciones precisas, lo que envolvió aún más la figura de Rasputín en un velo de misterio. Dijeron que podía aliviar el dolor del zárevich Alexei con un simple toque o una palabra, algo que nadie más podía hacer. Este enigma de la historia lo convirtió en una figura venerada y temida al mismo tiempo, alguien que parecía moverse entre lo sagrado y lo profano. Su fama como curandero se extendió rápidamente. Personas de todas partes buscaron su ayuda, creyendo que Rasputín tenía una conexión directa con Dios. Y, de hecho, muchos de los que lo encontraron se marcharon sintiendo como si hubieran experimentado algo trascendente. Pero como cualquier figura que desafía el status quo, también atrajo a escépticos. Médicos, nobles y líderes religiosos se preguntaron si sus curas no eran más que manipulación psicológica o incluso charlatanería. Sin embargo, para quienes vieron su poder en acción, Rasputín fue nada menos que un milagro viviente. Las predicciones de Rasputín también causaron asombro. Afirmó poder ver el futuro y en más de una ocasión advirtió a la familia imperial de peligros inminentes. Sus palabras eran crípticas, a menudo envueltas en metáforas, pero siempre parecían hacerse realidad de alguna manera. Esto solo reforzó su aura de misterio, un hombre que conocía los secretos del destino. Para muchos, era un enigma de la historia, alguien que tenía el poder de dar forma a los acontecimientos con sus visiones, aunque fuera solo a través de sus palabras. Sin embargo, la línea entre misticismo y manipulación siempre ha sido difusa. Rasputín sabía que el poder que ejercía provenía tanto de sus habilidades como del miedo que generaban sus predicciones. Era una mezcla de fe y miedo, de esperanza y desconfianza. Y como todo misterio que rodea lo sobrenatural, la verdad sobre lo que realmente hizo Rasputín permanece perdida entre la fascinación y el escepticismo, entre lo divino y lo terrenal. Pero independientemente de su verdadera naturaleza, su impacto en Rusia ya era irreversible. Con el tiempo, Rasputín pasó de ser solo un consejero espiritual y místico de la corte imperial a convertirse en una figura con gran influencia política. Rusia estaba en guerra, y las decisiones del zar comenzaban a ser cada vez más cuestionadas por la población y la élite. En este escenario caótico, Rasputín se vio cada vez más involucrado en asuntos de Estado. La historia nos muestra cómo comenzó silenciosamente a moldear el destino de un imperio, interfiriendo a menudo directamente en decisiones políticas
que afectaban a millones. Su cercanía a la zarina Alejandra lo colocó en una posición privilegiada, donde sus opiniones eran consideradas casi sagradas. Las decisiones en las que influyó Rasputín no siempre fueron bien vistas por el círculo político más tradicional, y esto comenzó a generar un resentimiento cada vez mayor entre nobles y ministros. Vieron en Rasputín un peligro, una amenaza al orden establecido, alguien que ostentaba un poder que, según ellos, no debería tener. Fue el comienzo de una guerra silenciosa entre los místicos y quienes controlaban la política. La Primera Guerra Mundial agravó aún más la situación. El zar Nicolás II partió hacia el frente, dejando a la zarina Alejandra prácticamente en control del gobierno, y a su lado estaba Rasputín. Muchos creían que él era quien tomaba las decisiones más importantes, especialmente aquellas que resultaron desastrosas para Rusia. Su influencia, que alguna vez pareció beneficiosa, comenzó a ser vista como la causa de los problemas del imperio. Pasó de sanador y consejero espiritual a villano en la narrativa que se desarrollaba en la mente de sus enemigos. Pero Rasputín no consideró que sus acciones fueran políticas. Creía que estaba cumpliendo un propósito mayor, guiado por fuerzas más allá de la comprensión humana. Aún así, no se podía ignorar el odio que creció en torno a su nombre. La historia revela que cuanto mayor es el poder, mayor es el número de enemigos. Rasputín estaba a punto de descubrir que su destino, que creía guiado por Dios, estaba inevitablemente ligado al colapso del mismo imperio que creía salvar. La nobleza rusa vio a Rasputín como una amenaza creciente. Para los aristócratas, la sola idea de que un campesino siberiano pudiera influir en las decisiones políticas era un insulto a la estructura social. Era visto como un intruso, alguien que usurpaba el poder que, según ellos, pertenecía a los nacidos con cuchara de plata. El odio que la élite tenía hacia Rasputín procedía no solo de sus acciones, sino también de a quién representaba. Era un enigma de la historia que desafiaba el status quo, y esto era intolerable para quienes se veían a sí mismos como guardianes del orden. Los intentos de desacreditarlo no se hicieron esperar. Cartas anónimas, rumores escandalosos e incluso acusaciones de brujería se extendieron por toda la Rusia imperial. Fue acusado de ser amante de la zarina, de manipular a la familia real con brujería y de conspirar con los enemigos del imperio. Estos rumores, aunque a menudo sin fundamento, ganaron fuerza entre los descontentos. La gente, ya enfurecida por las condiciones de guerra y pobreza, comenzó a ver a Rasputín como el chivo expiatorio perfecto de los fracasos del gobierno. El misterio de la historia que rodeaba su verdadera influencia se volvió cada vez más turbio. Sin embargo, Rasputín se resistió. Continuó ejerciendo su poder, indiferente a los intentos de derrocarlo. Pero el odio hacia la nobleza no disminuyó. Por el contrario, creció hasta el punto de generar conspiraciones en el seno de los salones aristocráticos. Era solo cuestión de tiempo antes de que se tomaran medidas más directas. Cada día que pasaba, aparecían más enemigos, y Rasputín, con su postura desafiante, parecía no darse cuenta de que estaba rodeado. El enigma de la historia no fue solo lo que hizo, sino cómo logró sobrevivir a tantas amenazas. Pero como en cualquier historia de poder y ambición, el odio acumulado no pudo contenerse para siempre. El complot contra Rasputín se estaba tramando en las sombras, y aquellos que anhelaban su caída no descansarían hasta verlo fuera de escena. La fuerza invisible que parecía controlar, que tanto aterrorizaba a sus enemigos, era también su mayor debilidad. Rasputín estaba a punto de descubrir que cuando el odio se convierte en acción, el destino puede ser despiadado. Detrás de la fachada mística y el aura de sanador, Rasputín también llevaba consigo un estilo de vida que conmocionó y escandalizó a la sociedad rusa. Sus excesos eran conocidos tanto en los círculos aristocráticos como en las calles,
donde las historias sobre sus fiestas alimentadas por el alcohol y su comportamiento promiscuo se hicieron cada vez más frecuentes. Rasputín, el hombre que se presentaba como un místico, era también el símbolo de una decadencia moral que muchos consideraban incompatible con su proximidad a la corte imperial. El misterio de la historia implica esta dualidad. ¿Cómo podría alguien ser a la vez guía espiritual y libertino? Sus fiestas se volvieron legendarias, reuniones donde la bebida fluía libremente y las fronteras entre lo sagrado y lo profano se disolvían. Creía que el pecado era una parte inevitable de la experiencia humana y que, a través de la indulgencia, las personas podían acercarse a Dios. Esta filosofía, sin embargo, fue vista como una afrenta por la Iglesia ortodoxa y la sociedad moralista de la época. Hubo muchas acusaciones de inmoralidad, y los informes de sus partidos solo aumentaron el desprecio que muchos ya sentían por él. Rasputín, con su comportamiento excéntrico, representó un enigma que la historia no pudo descifrar. La reputación de Rasputín comenzó a verse erosionada por estos informes, e incluso quienes lo defendieron comenzaron a cuestionar sus motivaciones. La vida de excesos que llevó, junto con su creciente influencia en la política, crearon una imagen de falta de control. Para sus enemigos, era una prueba de que no era más que un charlatán. Para sus seguidores, sin embargo, Rasputín seguía siendo un hombre divino, cuya conducta, aunque inusual, era parte de un propósito mayor. El enigma de la historia era si sus acciones libertinas eran resultado de una filosofía espiritual o de un poder que lo corrompía. Este lado oscuro de Rasputín fue decisivo para que la nobleza decidiera actuar contra él. Para muchos, ya había superado todos los límites de la decencia, y su caída no solo era deseada, sino inevitable. El estilo de vida que llevó Rasputín, lleno de fiestas y excesos, sería el arma utilizada por sus enemigos para destruirlo. Y así, el destino de Rasputín parecía sellado, no por sus visiones o curas milagrosas, sino por sus propios actos de libertinaje que desafiaban los valores de la época. Desde el comienzo de su ascenso, la Iglesia ortodoxa vio a Rasputín con una mezcla de desconfianza y miedo. Era un hombre que hablaba de Dios, pero sus métodos y prácticas estaban lejos de lo que la Iglesia consideraba aceptable. Su visión de que el pecado era un camino hacia la redención iba en contra de todo lo que predicaban los líderes religiosos. La tensión entre Rasputín y la Iglesia no hizo más que aumentar a medida que crecía su influencia en la corte. Para muchos dentro de la institución, Rasputín era un peligro espiritual, un místico fuera de control cuya popularidad amenazaba la autoridad y las enseñanzas de la ortodoxia rusa. La postura de la Iglesia hacia Rasputín no fue solo crítica, sino también de abierta oposición. Muchos clérigos lo veían como un impostor, alguien que usaba la fe para manipular a las masas y a la familia imperial. A cada sermón que daba Rasputín, la Iglesia respondía con advertencias, tratando de advertir a la gente contra sus falsas enseñanzas. Pero en lugar de debilitar su influencia, esta resistencia solo pareció aumentar su aura de misterio. Rasputín, que se consideraba un enviado de Dios, no se dejó intimidar. Para él, la Iglesia estaba estancada en tradiciones obsoletas que ya no servían al verdadero propósito divino. Las prácticas espirituales de Rasputín, a menudo vistas como heréticas, incluían una mezcla de oración, curación y visiones proféticas que conmocionaron a los líderes religiosos. Su creencia en el poder de la penitencia a través del pecado fue particularmente problemática. Para la Iglesia, el papel del clero era guiar las almas hacia la pureza, y Rasputín, con su controvertido enfoque, era visto como un agente del desorden espiritual. El enigma de la historia radica en el hecho de que a pesar de esta oposición, Rasputín siguió atrayendo devotos, especialmente entre aquellos que creían que tenía una conexión directa con lo divino. Esta tensión culminó en una lucha de poder silenciosa,
en la que la Iglesia intentó socavar la posición de Rasputín en la corte, mientras él continuaba ganándose la confianza de la zarina. La batalla entre la tradición religiosa y el misticismo de Rasputín se desató no solo en los pasillos del palacio, sino también en los corazones de la gente. Y mientras la Iglesia hacía todo lo posible para desacreditarlo, Rasputín continuó su camino, ignorando los gritos de sus oponentes. Pero la fe, como el poder, es una moneda volátil, y Rasputín estaba a punto de descubrir hasta qué punto su influencia podía volverse en su contra. Mientras Rasputín se consolidaba en la corte imperial, Rusia se hundía en crisis cada vez más profundas. La Primera Guerra Mundial devastó el país, no solo en el campo de batalla, sino también en las calles y en los hogares del pueblo ruso. El hambre y la pobreza aumentaron, y la revuelta contra el zar crecía cada día. El misterio de la historia no era solo cómo Rasputín mantuvo su influencia, sino cómo parecía permanecer inquebrantable en medio del caos. El desorden político y social fue el telón de fondo de una Rusia al borde de la revolución, y Rasputín, con su presencia casi sobrenatural, estaba en el centro de esta agitación. El alguna vez poderoso imperio ahora se vio incapaz de sostener sus fuerzas armadas y alimentar a su propio pueblo, y, en ese contexto de desesperación, Rasputín seguía siendo el consejero de la zarina Alejandra, quien, con el zar al frente, había asumido las riendas del gobierno. La gente, al ver que la situación se deterioraba, culpó a Rasputín de muchas de las decisiones equivocadas. Él, que alguna vez fue visto como un sanador y un visionario, ahora era visto como el símbolo de la decadencia del imperio. La curiosidad de la historia nos lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto fue real su influencia y hasta qué punto fue utilizada como pretexto para el colapso del régimen? Dentro del tribunal, la situación también era tensa. Muchos ministros y oficiales militares culparon a Rasputín por sus desastrosos consejos que resultaron en pérdidas militares e inestabilidad política. El descontento con el gobierno del zar ya era grande, pero la presencia de Rasputín amplió aún más las divisiones. Su relación con la zarina, que muchos consideraban inapropiada, solo aumentó el resentimiento. Rasputín, sin embargo, siguió actuando como si tuviera una misión divina, ignorando las intrigas que crecían a su alrededor. El enigma de la historia era si realmente creía que podía salvar a Rusia pero a medida que Rusia se hundía en el caos, Rasputín se convirtió cada vez más en blanco del odio y las conspiraciones. El pueblo, agotado por la guerra y el hambre, empezó a buscar respuestas y, en Rasputín, encontró a alguien a quien culpar. La nobleza, consciente de que el imperio pendía de un hilo, empezó a tramar su caída. El destino de Rasputín estaba cada vez más vinculado al destino de la propia Rusia, y la crisis que asolaba el país se convertiría en el preludio de su tragedia personal. Rasputín no solo era un sanador, sino también alguien que afirmaba tener visiones del futuro. Habló de acontecimientos oscuros que estaban por venir, y muchos de quienes lo rodeaban creyeron que sus predicciones eran ciertas. Entre las más notables estaba la visión de su propio fin. Rasputín advirtió a la zarina Alejandra que si lo mataban manos de campesinos, el imperio sobreviviría. Pero si los nobles lo mataran, la caída de la dinastía Romanov sería inevitable. Esta advertencia, que pronunció con una extraña serenidad, flotaba sobre la corte como una nube de misterio y miedo. Muchos no tomaron en serio estas predicciones, especialmente entre los miembros de la aristocracia, que veían a Rasputín como un simple charlatán. Sin embargo, para la zarina Alejandra, estas palabras resonaron como una profecía divina. Ella creía que el destino de su familia estaba ligado al destino de Rasputín. El zar, por el contrario, parecía más escéptico, aunque permitió que Rasputín siguiera influyendo en las decisiones judiciales. El misterio de la historia
nos lleva a cuestionar hasta qué punto estas predicciones moldearon el comportamiento de la zarina y hasta qué punto Rasputín fue capaz de predecir los acontecimientos que estaban por venir. A medida que aumentaron las tensiones y la revolución parecía inevitable, las palabras de Rasputín adquirieron un tono más urgente. Dijo que el imperio estaba en peligro y que sin él todo se vendría abajo. Sus predicciones sobre el colapso del gobierno y el fin de la dinastía Romanov empezaron a parecer un presagio aterrador. Quienes lo odiaban vieron estas declaraciones como una simple manipulación, un intento de prolongar su influencia sobre la familia imperial. Pero a sus seguidores, Rasputín solo les transmitía lo que veía en sus visiones. La curiosidad de la historia es que, incluso en medio de tantos oponentes, sus palabras siguieron siendo enigmáticas y aterradoramente proféticas. A medida que pasó el tiempo, la tensión creció tanto en Rusia como en la corte, y el destino pareció tomar el curso que Rasputín había predicho. El misterio final no residía solo en las palabras que pronunció, sino en el hecho de que muchas de sus predicciones, de una manera u otra, parecieron hacerse realidad. ¿Fueron estas visiones un don profético o el resultado de una mente experta en predecir lo inevitable? El tiempo se acababa y la historia se encaminaba hacia un desenlace que, en el fondo, Rasputín siempre supo que sucedería. El creciente poder de Rasputín dentro de la corte imperial lo convirtió en el objetivo de una conspiración que ya no podía ignorarse. La nobleza rusa, ya exasperada por su influencia sobre la zarina y su interferencia política, empezó a planear su fin. El príncipe Félix Yusupov, uno de los hombres más ricos y poderosos de Rusia, se convirtió en el líder de la conspiración. A su lado se encontraban otros miembros influyentes de la aristocracia y militares de alto rango. Para ellos, la única forma de salvar el imperio era eliminar a Rasputín. La curiosidad de la historia nos hace preguntarnos, ¿sería diferente el destino de Rusia si esta conspiración nunca se hubiera llevado a cabo? La motivación detrás de la conspiración no fue solo política, sino también personal. Muchos miembros de la nobleza vieron a Rasputín como una amenaza al orden que habían conocido toda su vida. Era el símbolo de la ruptura de una jerarquía que valoraba el nacimiento y el estatus. Rasputín, un campesino que se infiltró en los pasillos del poder, representaba todo lo que los nobles despreciaban. Su muerte, a los ojos de los conspiradores, no solo era necesaria, sino inevitable. El misterio de la historia tiene que ver con la tensión entre clase y poder que Rasputín desafió tan hábilmente. Entre los conspiradores había un consenso. Era necesario eliminar a Rasputín y rápidamente. El príncipe Yusupov, con su cercanía a la corte, se encargó de atraer a Rasputín a una trampa. El plan era sencillo: invitarlo a una fiesta privada, lejos de miradas indiscretas, y allí acabar con su vida. Pero como toda trama bien elaborada, sucederían imprevistos. El enigma de la historia reside en los vericuetos que enfrentó esta conspiración a lo largo de aquella fatídica noche. ¿Era la voluntad de Rasputín tan inquebrantable como sugería su reputación? A medida que se desarrolló la conspiración, los conspiradores sabían que estaban jugando con el destino de Rusia. Creían que derrocando a Rasputín podrían restaurar el orden y salvar a la monarquía de la ruina. Pero lo que no previeron es que la muerte de Rasputín traería consecuencias mucho más allá de lo esperado. La trama estaba fijada, y la tragedia que seguiría demostraría que el misterio de la historia es a menudo más cruel que cualquier predicción. El plan para eliminar a Rasputín parecía meticulosamente planeado. El príncipe Félix Yusupov, líder de la conspiración, utilizó su encanto y su posición privilegiada para atraer a Rasputín a su palacio en San Petersburgo. Lo invitó con el pretexto de una velada de entretenimiento, prometiéndole una fiesta privada con comida, bebida y la compañía de su bella esposa. Rasputín, ya acostumbrado a los excesos de la vida cortesana,
no dudó en aceptar. El escenario estaba preparado y los conspiradores creyeron que, finalmente, esa noche se escribiría el fin del enigma de la historia. La trampa estaba tendida. Rasputín sería envenenado. Los conspiradores prepararon una dosis letal de cianuro para mezclarla con los dulces y el vino que consumiría. Creían que el veneno sería suficiente para matarlo discretamente, sin necesidad de violencia explícita. Sin embargo, lo que siguió esa noche desafió todas las expectativas. Rasputín comió los dulces, bebió el vino envenenado y, ante el asombro de Yusupov y sus cómplices, permaneció vivo y aparentemente ileso. El misterio de la historia se profundizó, mientras la leyenda de la invulnerabilidad de Rasputín cobraba más fuerza. Desesperados, los conspiradores decidieron que si el veneno no funcionaba, sería necesaria la fuerza bruta. Yusupov agarró una pistola y disparó a Rasputín a quemarropa, creyendo que esta vez el místico no podría sobrevivir. Rasputín cayó y durante unos minutos pareció que la trama finalmente había llegado a su fin. Sin embargo, al acercarse al cuerpo, Yusupov notó algo aterrador. Rasputín todavía estaba vivo. Abrió los ojos, se levantó y, tambaleándose, intentó escapar del palacio. Lo que ocurrió después se convertiría en uno de los momentos más enigmáticos de la historia. Aturdidos y aterrorizados, los conspiradores persiguieron a Rasputín por el jardín del palacio. Le dispararon más veces hasta que finalmente cayó, esta vez sin levantarse. Para asegurarse de que no sobreviviera, su cuerpo fue arrojado a un río helado. Lo que debería haber sido una simple muerte, se convirtió en uno de los asesinatos más extraños y dramáticos de la historia de Rusia. El misterio que rodea la resistencia de Rasputín al veneno y las balas no hizo más que alimentar aún más su leyenda. Pero incluso después de su muerte, el impacto de sus acciones seguiría resonando en la historia. La noche en que Rasputín fue asesinado ha sido recordada como uno de los acontecimientos más extraños e impactantes de la historia de Rusia. Un nervioso príncipe Yusupov recibió a Rasputín en su palacio, donde el ambiente era deliberadamente discreto. El plan parecía simple: servirle dulces y vino envenenados y dejarlo morir rápida y sin dolor. Pero el misterio de la historia empezó a revelarse en cuanto Rasputín, tras ingerir grandes cantidades de veneno, siguió hablando como si nada hubiera pasado. La tensión en la habitación aumentaba con cada minuto que permanecía con vida, mientras los conspiradores observaban con incredulidad. La resistencia de Rasputín al veneno perturbó profundamente a Yusupov y sus cómplices. Esperaban que el cianuro acabara con él sin estridencias, pero la situación se salió completamente de control. Sin otra opción, Yusupov agarró una pistola y disparó a Rasputín, quien cayó al suelo, aparentemente muerto. En ese momento, los conspiradores creyeron que la misión estaba completa. Sin embargo, cuando Yusupov regresó para revisar el cuerpo, fue sorprendido por un Rasputín aún vivo, quien, con una fuerza inexplicable, se levantó e intentó huir. El pánico se apoderó de los conspiradores, que ahora tenían que lidiar con algo que parecía sobrenatural. Mientras Rasputín caminaba tambaleándose por el jardín, los conspiradores lo persiguieron y dispararon más tiros en su dirección. Cada bala parecía necesaria para derribar a este hombre, que desafiaba a la muerte de una manera tan imprevista. Cuando finalmente cayó, los conspiradores no estaban convencidos de que realmente hubiera muerto. El miedo y la desesperación los llevaron a atar su cuerpo, arrojarlo a un río helado, creyendo que si todavía estaba vivo, el agua helada se encargaría del resto. El enigma de la historia es que hasta el día de hoy nadie sabe exactamente qué mantuvo vivo a Rasputín durante tanto tiempo esa noche. Al día siguiente, el cuerpo de Rasputín fue encontrado en el río, y la noticia de su asesinato se difundió rápidamente. Rusia, que ya estaba al borde del colapso,
sabía ahora que el hombre más controvertido del imperio había sido asesinado. Sin embargo, en lugar de aliviar las tensiones, su muerte sacó a la luz nuevos misterios y especulaciones. Rasputín se había convertido en un mártir para algunos y en un villano derrotado para otros, pero el impacto de su vida y de su muerte seguiría resonando a lo largo de la historia rusa. Cuando el cuerpo de Rasputín fue sacado de las aguas heladas, los primeros análisis revelaron algo aún más intrigante. Había marcas de bala, signos de envenenamiento y heridas que indicaban violencia extrema. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue la presencia de agua en sus pulmones, lo que sugiere que, a pesar de todo, todavía estaba vivo cuando fue arrojado al río. Este hecho aumentó aún más el misterio que rodea su muerte. ¿Cómo podría un hombre sobrevivir al veneno, a los disparos y aún tener fuerzas para respirar bajo las aguas heladas? Irónicamente, el enigma de la historia de Rasputín pareció cobrar vida después de su muerte. Los informes sobre la autopsia de Rasputín están envueltos en controversia. Algunos médicos afirmaron que la causa de la muerte fue ahogamiento, mientras que otros insistieron en que las heridas de bala fueron mortales. El misterio de la historia cobra fuerza por el hecho de que no hubo consenso entre los expertos. La leyenda de Rasputín, ya llena de misticismo, recibió un toque final de sobrenatural con estos detalles sobre su casi inexplicable resistencia. La pregunta que muchos se hicieron fue, ¿realmente estaba protegido por fuerzas divinas, como afirmaba, o fue solo una coincidencia macabra? Además de las heridas físicas, el destino del cuerpo de Rasputín también pasó a formar parte de su misterioso legado. Inicialmente, fue enterrado discretamente, pero a medida que avanzaba la Revolución Rusa, su tumba fue violada y su cuerpo retirado por los revolucionarios, que temían que se convirtiera en un símbolo de devoción entre quienes aún apoyaban a la monarquía. Su cuerpo fue quemado, con la esperanza de borrar cualquier rastro de su presencia. Pero la desaparición física de Rasputín no borró su influencia. Por el contrario, la forma en que fue tratado su cuerpo solo añadió un capítulo más a la curiosidad de la historia que rodea su vida y muerte. Las circunstancias de su muerte y el destino de su cuerpo continuaron alimentando teorías y especulaciones. Para muchos, Rasputín no era solo un hombre, sino un símbolo de algo más grande, el fin de una era y el comienzo de otra. Su muerte, envuelta en un velo de misterio, reflejó el caos que azotó a Rusia. Incluso después de su desaparición física, siguió siendo un enigma de la historia, desafiando toda explicación y manteniendo viva el aura de poder que lo rodeó en vida. La noticia de la muerte de Rasputín se difundió rápidamente por toda Rusia y provocó reacciones encontradas. Para sus enemigos, especialmente entre la nobleza, fue un alivio. Muchos creían que, con su muerte, el imperio podría recuperarse del caos que supuestamente había causado. El asesinato fue celebrado por gran parte de la aristocracia como el fin de una era de misticismo y manipulación política. Sin embargo, el alivio duró poco y las esperanzas de estabilización pronto resultaron infundadas. El misterio de la historia apenas comenzaba a revelarse. La familia imperial, por otra parte, quedó profundamente conmocionada. La zarina Alejandra, que confiaba ciegamente en Rasputín, cayó en un estado de luto y desesperación. Ella creía que el imperio estaba condenado sin la protección del místico. Para ella, Rasputín no era solo un hombre, sino un enviado de Dios que tenía el poder de salvar a su hijo, y en consecuencia, a la monarquía. Su muerte sacó a la luz un vacío irreparable en la corte, y la ya frágil relación entre la zarina y el resto del gobierno se deterioró aún más. El enigma de la historia se intensificó, ya que parecía que la muerte de Rasputín desencadenaría una serie de acontecimientos aún más catastróficos. Sin embargo, para el pueblo ruso, la muerte de Rasputín fue recibida de otra manera.
muchos lo vieron como un símbolo de la corrupción y decadencia que se había apoderado de la corte imperial. Su eliminación parecía un presagio de cambio, una oportunidad de esperanza en medio de la desesperación de la guerra y el hambre. Pero a medida que la revolución cobró impulso, quedó claro que el problema de Rusia iba mucho más allá de Rasputín. El caos que simbolizaba siguió extendiéndose y su muerte fue solo otro hito en la rápida caída del régimen zarista. Las semanas posteriores al asesinato de Rasputín demostraron que su influencia, aunque física, estaba lejos de haber desaparecido. El misterio que rodea su vida y su muerte siguió atormentando a Rusia. Se había convertido en una figura tan polarizadora que, incluso después de su muerte, su legado permaneció vivo en los corazones y las mentes de todos. La pregunta que muchos se hacían era: ¿qué pasaría con Rusia ahora que Rasputín ya no estaba allí para guiar a la familia imperial? Irónicamente, fue su ausencia la que precipitó el colapso final de un imperio al borde del abismo. Después de su muerte, Rasputín se transformó rápidamente en una figura mítica, rodeado por un aura de misterio que continúa intrigando al mundo hasta el día de hoy. Para algunos, era un santo, un hombre con una conexión divina que intentó salvar a Rusia de su trágico destino. Estos seguidores veían a Rasputín como un auténtico sanador, alguien que trajo esperanza a la familia imperial y que fue asesinado injustamente. Para ellos, su vida representó un sacrificio, un intento de proteger al imperio de una caída inevitable. El misterio de la historia se profundiza aquí, ya que su figura nunca ha sido claramente definida. Por otro lado, para sus críticos, Rasputín fue el villano que contribuyó directamente al colapso de la dinastía Romanov. Su influencia sobre la zarina y sus supuestas manipulaciones políticas fueron vistas como la causa del declive de la monarquía rusa. Fue descrito como un charlatán, un hombre corrupto que se aprovechaba de la fe de los demás para ganar poder y riqueza. Muchos historiadores lo retratan como un oportunista, alguien que vio el sufrimiento de la familia real como una oportunidad para hacerse indispensable. El enigma de la historia es cómo Rasputín logró, hasta el final, dividir las opiniones de manera tan radical. La polarización que rodea su figura no ha hecho más que alimentar más teorías sobre su verdadera naturaleza. Para algunos, fue un mártir que intentó salvar a Rusia. Para otros, un demonio que aceleró su destrucción. Esta dualidad permanece hasta el día de hoy, donde el nombre de Rasputín se asocia tanto con el misticismo como con la corrupción. La curiosidad de la historia es que, incluso más de un siglo después de su muerte, Rasputín todavía es estudiado y debatido, como si su figura representara algo mucho más profundo que simplemente un hombre. Encarna los extremos de una época: fe y desesperación, poder y ruina. En última instancia, el legado de Rasputín es, sobre todo, un reflejo de la Rusia más caótica. Su vida y su muerte resumen el colapso de un imperio, la caída de una dinastía y el nacimiento de un nuevo régimen. El misterio de la historia radica en la pregunta que nunca será completamente respondida: ¿fue Rasputín una fuerza del destino o simplemente una consecuencia de las circunstancias? Independientemente de la respuesta, su impacto en la historia rusa sigue siendo innegable y su figura permanece para siempre envuelta en sombras. Rasputín jugó un papel crucial en los últimos años de la dinastía Romanov, aunque su verdadera influencia en la caída de la monarquía sigue siendo un tema de debate. Para muchos, era el símbolo de un imperio en decadencia, un hombre cuyas acciones e influencia aceleraron la caída del régimen. Su cercanía a la zarina Alejandra hizo que muchos, dentro y fuera de la corte, lo vieran como responsable de las desastrosas decisiones tomadas durante la Primera Guerra Mundial. El misterio de la historia se profundiza aquí. ¿Cuánto poder ejerció realmente Rasputín y en qué medida contribuyó al fin de la monarquía?
La figura de Rasputín fue utilizada como chivo expiatorio de los fracasos de la monarquía. La nobleza y el ejército, frustrados por la incapacidad del zar para liderar el país en tiempos de crisis, dirigieron su ira hacia Rasputín, creyendo que manipulaba las decisiones de la zarina. La verdad, sin embargo, es más compleja. Aunque Rasputín tuvo una influencia significativa sobre Alexandra, su papel en las decisiones políticas fue limitado. Aún así, el enigma de la historia persiste. La leyenda de su manipulación y poder desenfrenado fue suficiente para sellar su destino y el de la familia Romanov. Mientras Rusia se hundía en la miseria y la revuelta, el nombre de Rasputín se convirtió en un grito de guerra para quienes querían el derrocamiento de la monarquía. La prensa y los enemigos del régimen difundieron ampliamente la narrativa de que estaba corrompiendo a la corte con sus prácticas místicas y su vida libertina. El pueblo, ya desesperado, encontró en Rasputín el símbolo de todo lo que andaba mal en el imperio. Su muerte fue entonces vista como un intento de salvar a Rusia del colapso, pero ya era demasiado tarde. El enigma de la historia es si la monarquía habría sobrevivido si Rasputín no hubiera ejercido su influencia. Al final, el papel de Rasputín en la caída de la monarquía es inseparable del contexto más amplio de revolución y descontento social. Fue una figura polarizadora cuyo impacto fue tan emocional como político. La curiosidad de la historia revela que, a pesar de todas las intrigas y conspiraciones, el imperio ruso ya estaba condenado mucho antes de que Rasputín apareciera en escena. Sin embargo, su presencia y su muerte se convirtieron en un hito simbólico en la narrativa del fin de la dinastía Romanov, dejando un legado controvertido que continúa siendo debatido hasta el día de hoy. Desde su muerte, Rasputín se ha convertido en una figura legendaria que trascendió las fronteras de Rusia. Su vida, rodeada de misticismo y escándalos, entró rápidamente en el imaginario popular, inspirando innumerables obras de arte, películas, libros y canciones. Rasputín pasó de ser un hombre misterioso a un ícono cultural, a menudo retratado como un villano, un hechicero o un manipulador. El misterio de la historia que lo rodea no hizo más que aumentar con el paso de los años, a medida que la ficción comenzó a mezclarse con la realidad, creando un personaje casi mitológico. El cine, en particular, ha explorado ampliamente la figura de Rasputín. Las películas lo retratan como una figura siniestra, capaz de controlar las mentes de sus seguidores y ejercer un poder casi sobrenatural sobre la familia imperial. Estas representaciones, por exageradas que fueran, capturaron la imaginación de la gente y perpetuaron el mito. La historia de Rasputín adquirió contornos fantásticos, convirtiéndose en una mezcla de hechos y leyendas, donde el hombre real se perdía entre las versiones cinematográficas. El enigma de la historia reside en cómo Rasputín, un campesino ruso, se convirtió en una figura mítica que aún fascina al mundo. En la música, Rasputín también encontró su espacio. Canciones como la famosa Rasputin de la banda Boney M ayudaron a inmortalizar su figura, esta vez como símbolo de libertinaje y poder místico. La letra de la canción, aunque ligera y bailable, refuerza los elementos más populares de la leyenda. El curandero que sedujo a la corte y al mismo tiempo asustó a sus enemigos. La curiosidad de la historia es que incluso en contextos tan lejanos, Rasputín siguió siendo visto como un personaje extraordinario, un enigma que nunca se resolvió del todo. Sin embargo, la verdadera historia de Rasputín, con sus complejidades y contradicciones, a menudo ha quedado eclipsada por estos mitos populares. El hombre real, con sus defectos humanos, fue reemplazado lentamente por un personaje de fantasía cuyas motivaciones y acciones fueron magnificadas o distorsionadas para adaptarse a narrativas más sensacionalistas. Rasputín. El hombre ha desaparecido en la niebla de los siglos, pero Rasputín, el mito sigue vivo, fascinando a generaciones
y desafiando los intentos de comprenderlo completamente. Poco después de la muerte de Rasputín, surgieron muchas preguntas y pocas aclaraciones. La investigación oficial sobre su asesinato fue rápida y llena de agujeros, lo que solo alimentó más misterios en torno a la figura en la que se había convertido. Aunque se conocían los responsables de su muerte, muchos detalles de la noche de su ejecución estaban envueltos en incertidumbre. ¿Cómo podría un hombre sobrevivir tanto tiempo al veneno y a las balas? ¿Y por qué su autopsia reveló que aparentemente todavía estaba vivo cuando lo arrojaron al río? El enigma de la historia se profundizaba con cada nuevo descubrimiento o falta de respuestas. Las inconsistencias en las cuentas de los conspiradores no hicieron más que aumentar las dudas. Mientras algunos afirmaban que Rasputín murió inmediatamente después de los primeros disparos, otros insistieron en que luchó por su vida hasta el final. Las investigaciones también revelaron que los organismos médicos no se pusieron de acuerdo sobre la causa exacta de la muerte. ¿Fue el veneno, los disparos o el ahogamiento lo que lo mató? La curiosidad de la historia se intensifica cuando nos damos cuenta de que, a pesar de tantos intentos de eliminar a Rasputín, su espíritu de resistencia parecía desafiar incluso a la muerte. Además de las preguntas sobre la causa de la muerte, también generó sospechas el modo en que fue tratado su cuerpo después de la ejecución. Los rumores de que los revolucionarios quemaron el cuerpo de Rasputín para evitar que se convirtiera en mártir han generado nuevas teorías. Muchos creyeron que el verdadero motivo detrás de la cremación era ocultar algo que podría haber sido descubierto durante la investigación. ¿Qué pudo haber revelado la autopsia de Rasputín sobre sus supuestos poderes sobrenaturales? El misterio de la historia aquí no es solo cómo murió, sino por qué su muerte estuvo rodeada de tanto secreto. Hasta el día de hoy, muchas preguntas sobre la muerte de Rasputín siguen sin respuesta. Los informes contradictorios y la falta de una investigación completa han alimentado teorías de conspiración que van desde fuerzas sobrenaturales hasta complots políticos más profundos. Rasputín, incluso después de su muerte, sigue siendo un enigma, y su legado está marcado tanto por lo que se sabe como por lo que nunca se ha descubierto. Quizás este sea el mayor misterio de todos. Rasputín, el hombre que desafió a la muerte, logró, en cierto modo, vivir para siempre a través de los misterios que rodean su vida y su fin. Entre las muchas historias que rodean la vida de Rasputín, sus supuestas relaciones románticas ocupan un lugar especial. Siempre envuelto en un velo de misterio, su cercanía con mujeres influyentes de la corte generó una serie de rumores y rumores. Se decía que tuvo aventuras con varias damas de la alta sociedad, y su relación con la zarina Alejandra fue, durante mucho tiempo, objeto de especulaciones. Aunque no hay pruebas definitivas sobre estos casos, el enigma de la historia reside en la forma en que Rasputín parece haber cautivado a estas mujeres, que lo veían como un hombre poderoso, espiritual y carismático. La propia naturaleza de Rasputín, con su comportamiento impredecible y sus prácticas espirituales poco convencionales, alimentó estos rumores. Muchas de las mujeres que se acercaron a él creían que tenía una conexión especial con lo divino, y esta aura mística lo hacía irresistible para algunas. Lo curioso de la historia es que, aunque muchas de estas relaciones se consideran meras especulaciones, la influencia que tuvo Rasputín en las mujeres de la corte fue real. Vieron en él no solo un guía espiritual, sino alguien que ofrecía una visión única de fe y salvación. Entre las figuras más notables asociadas con Rasputín se encontraba la propia zarina. Aunque la relación entre ambos parece haber sido puramente espiritual, los rumores de un romance continuaron circulando. Estos rumores, ampliamente explotados por sus enemigos, contribuyeron a empañar la reputación de la zarina y fortalecer el odio contra Rasputín. El misterio de la historia aquí
es si esta cercanía fue verdaderamente romántica o si fue exagerada por quienes querían destruir su imagen. De cualquier manera, el impacto de esta relación en la política y el destino de la monarquía fue profundo. Lo que sí sabemos es que Rasputín, con su carisma y visión espiritual poco convencional, cautivó a muchas de las mujeres más poderosas de su tiempo. Su magnetismo personal, combinado con la curiosidad por la historia que lo rodeaba, lo convirtieron en una figura central no solo en los círculos políticos, sino también sociales. Aunque los detalles de estas relaciones siguen siendo un misterio, el legado de Rasputín como un hombre que cautivó tanto a los poderosos como a los oprimidos continúa fascinando y alimentando las leyendas que rodean su vida. Entre los muchos misterios que rodean la vida de Rasputín, uno de los más intrigantes es la existencia de un supuesto diario, un documento que habría registrado sus visiones, pensamientos e incluso secretos sobre el detrás de escena de la corte imperial. Este diario, si realmente existió, nunca ha sido encontrado, pero la posibilidad de que Rasputín dejara escritos personales despierta la curiosidad por la historia. ¿Era posible que hubiera revelado en sus páginas los secretos más profundos de la Rusia imperial? O, tal vez, sus verdaderas intenciones y creencias que siguen, hasta el día de hoy, envueltas en un velo de misterio. Los rumores sobre la existencia de un diario comenzaron a circular poco después de su muerte, cuando se intensificó la búsqueda de respuestas sobre su influencia y predicciones. Se decía que Rasputín mantenía registros detallados de sus conversaciones con la zarina Alejandra, sus visiones proféticas sobre el futuro de Rusia e incluso conspiraciones dentro de la corte. Estos rumores no hicieron más que aumentar la fascinación por su figura, pues si el diario existiera, podría contener información crucial sobre el papel de Rasputín en los últimos años del imperio. El enigma de la historia radica en la posibilidad de que este diario siga escondido, esperando ser descubierto. Algunos investigadores creen que el diario pudo haber sido destruido a propósito, tanto por los aliados como por los enemigos de Rasputín. Se cree que sus allegados, temiendo las repercusiones de la información contenida en el mismo, pudieron haber quemado u ocultado el documento para proteger sus propios secretos. Al mismo tiempo, sus asesinos, que ya habían eliminado a Rasputín, podrían haber intentado borrar toda evidencia de su influencia. El misterio de la historia se profundiza. ¿Qué pudo haber registrado Rasputín en este diario que fuera tan siniestro? Hasta el día de hoy, la búsqueda del diario perdido de Rasputín sigue inspirando teorías y especulaciones. Si alguna vez se encuentra, podría arrojar luz sobre los acontecimientos más oscuros que rodearon su vida y su muerte. O tal vez, como muchos misterios históricos, el diario sea simplemente una leyenda más que rodea a su enigmática figura. Sea como fuere, la idea de que Rasputín dejó un registro secreto mantiene viva la curiosidad sobre su verdadera naturaleza y el impacto que tuvo en la historia rusa. Entre los muchos mitos y misterios que rodean a Rasputín, una de las teorías más intrigantes es que de alguna manera sobrevivió al ataque. A pesar de los relatos detallados de su muerte, envenenamiento, disparos y ahogamiento, hay quienes creen que Rasputín escapó de la muerte y vivió de forma anónima en algún lugar lejano. Esta teoría, aunque improbable, persiste en el imaginario popular, alimentada por la curiosidad y el misterio que siempre ha rodeado su vida. ¿Podría Rasputín, el hombre que desafió a la muerte, haber sobrevivido al ataque? El enigma de la historia comienza a tomar forma aquí, con esta posibilidad que desafía la lógica. Los partidarios de esta teoría confían en la increíble resistencia de Rasputín la noche de su muerte. El hecho de que sobreviviera al veneno y siguiera luchando incluso después de recibir un disparo es el principal argumento de quienes creen que podría haber escapado a su destino final. Se dice que, a pesar de todos los intentos de matarlo,
Rasputín utilizó sus conocimientos místicos para engañar a sus asesinos y fingir su propia muerte. La curiosidad de la historia radica en que, aún después de tantos reportes, aún persiste la duda sobre lo que realmente pasó esa noche. Algunos informes no confirmados sugieren que Rasputín fue visto en lugares remotos de Rusia o incluso de otros países, muchos años después de su muerte oficial. Estas historias siempre están envueltas en misterio y falta de evidencia, pero el simple hecho de que sigan circulando demuestra el poder que ejerce Rasputín sobre la imaginación popular. El enigma de la historia es que, para muchas personas, Rasputín era un hombre que trascendía lo común, alguien que parecía capaz de desafiar las leyes naturales de la vida y la muerte. Para algunos, su supervivencia no solo era posible, sino inevitable. Si Rasputín realmente sobrevivió, ¿por qué habría elegido desaparecer? Esta es otra pregunta que alimenta las teorías de la conspiración. Algunos creen que huyó para escapar de la creciente inestabilidad política en Rusia, mientras que otros sugieren que quería evitar convertirse en un mártir o en una figura política aún más controvertida. El misterio de la historia persiste. ¿Rasputín realmente murió esa fatídica noche? ¿O su influencia continuó, silenciosa e invisible, en las sombras del siglo XX? Estas preguntas sin respuesta siguen alimentando teorías y leyendas sobre el hombre que nunca dejó de sorprender. La muerte de Rasputín, que ocurrió poco antes de la Revolución Rusa de 1917, fue vista por muchos como un presagio de la inminente caída de la monarquía. Para muchos revolucionarios y críticos del régimen zarista, Rasputín simbolizaba la decadencia moral y política de la Rusia imperial. Era el reflejo de un gobierno que había perdido el contacto con su pueblo, un imperio que se estaba hundiendo en la corrupción y la superstición. El misterio de la historia, sin embargo, reside en la pregunta: ¿hasta qué punto fue realmente responsable Rasputín de esta caída? ¿O fue simplemente un chivo expiatorio de un imperio ya condenado? La Revolución Rusa marcó el fin de una era y el comienzo de un nuevo orden político. La narrativa que se formó en torno a Rasputín se utilizó como justificación de la revuelta. Los revolucionarios vieron en él la encarnación de todo lo que estaba mal en el régimen de Romanov. Un hombre sencillo y sin educación que, mediante maniobras místicas y personales, ejerció una influencia desproporcionada sobre las decisiones más importantes del imperio. Esta imagen de Rasputín, construida por sus detractores, se utilizó para simbolizar el fracaso de la monarquía a la hora de abordar las necesidades de su pueblo. El enigma de la historia es cómo un hombre pudo tener tanto peso simbólico en un momento de tal crisis. El papel de Rasputín en la revolución no puede considerarse de forma aislada. Era parte de un contexto más amplio, una figura que representaba la desintegración de un régimen que ya no podía mantener la confianza de su pueblo. Su muerte, lejos de calmar los ánimos, solo sirvió para encender aún más las llamas de la revolución. Para muchos, la destitución de Rasputín no resolvió los problemas de Rusia, pero expuso cómo el imperio estaba al borde del colapso. La curiosidad de la historia nos lleva a preguntarnos: ¿la revolución habría ocurrido de la misma manera sin Rasputín? ¿O fue un actor esencial en el colapso de la monarquía? Al final, Rasputín se convirtió en algo más que un hombre. Se transformó en un símbolo. La Revolución Rusa lo inmortalizó como el arquetipo de un régimen en ruinas, un imperio que, en su desesperación por mantener el poder, recurrió a figuras místicas y excéntricas. Rasputín, con su muerte, ayudó a sellar el destino de la dinastía Romanov y el fin de una era en la historia rusa. El enigma de su influencia, sin embargo, sigue vivo, alimentando la curiosidad y el debate sobre hasta qué punto fue responsable de la caída de uno de los imperios más grandes de la historia. El verdadero secreto de Rasputín no está solo en los misterios que rodean su muerte o las leyendas que rodean su vida.
En la complejidad de su figura se esconde un hombre que trascendió sus orígenes humildes para convertirse en uno de los personajes más enigmáticos de la historia. Rasputín fue, al mismo tiempo, una fuerza espiritual y una presencia política, una mezcla de místico y manipulador, cuyas motivaciones aún son difíciles de descifrar. El enigma de la historia no reside solo en sus acciones, sino en las capas de mito y realidad que lo rodean, creando una figura que, incluso después de su muerte, continúa provocando fascinación y controversia. Con el paso de los años, el nombre de Rasputín se ha convertido en sinónimo de poder y corrupción, pero también de misterio e intriga. Su verdadero impacto en la caída de la dinastía Romanov y el destino de Rusia todavía es ampliamente debatido. Algunos creen que fue directamente responsable de la ruina del imperio, mientras que otros ven a Rasputín como un chivo expiatorio, alguien que llevaba el peso de un imperio que ya estaba colapsando. La curiosidad de la historia nos lleva a preguntarnos, ¿quién fue realmente Rasputín? ¿Un visionario? ¿Un charlatán? ¿O algo mucho más complejo? ¿Algo que desafiara las definiciones tradicionales? Quizás el mayor secreto de Rasputín es que nunca fue comprendido del todo, ni por sus contemporáneos ni por los historiadores modernos. Se movía entre el mundo de la fe y la política, entre lo divino y lo humano, desafiando la simple categorización. Sus motivaciones, ya sean de poder, fe o supervivencia, siguen siendo tan oscuras como el misterio que lo rodeó en vida. Después de todo, el enigma de la historia puede ser que Rasputín no era ni un santo ni un villano, sino más bien un reflejo de la propia Rusia, caótica, impredecible y en constante cambio. Es posible que la verdad sobre Rasputín nunca se revele por completo, pero una cosa es segura: dejó una huella indeleble en la historia, un legado que sigue inspirando fascinación y repulsión. El misterio que representa, el secreto oculto que nunca ha sido revelado, es la razón por la que Rasputín sigue siendo una figura estudiada, debatida y recordada. Su historia, llena de giros y secretos, es un recordatorio de que, en determinados momentos de la historia, una sola persona puede encarnar los conflictos y las esperanzas de una nación entera. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.